Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Hoy es Voto 24. Bueno, todos hemos tratado de entender cuáles son las posiciones de los candidatos con respecto a problemáticas importantes del país. Ellos también se nutren de algunas propuestas que se entregan por otros movimientos que tratan de, enriquecer la propuesta de gobierno de algunos candidatos. Esto es, por ejemplo, el caso de Panamá Posible, que lo lidera el señor Juan Macay. Juan ha venido al programa, hemos hablado de un vistazo así en general de la política. Se declara independiente, pero con un nuevo género, para mí, martincista, chuleta. El nombre casi meto la pata, Juan. Así es que vamos a conocer con parte de nuestro invitado de qué se trata ese movimiento Panamá Posible y cómo se piensa realizar. Gracias por estar nuevamente en contexto. Bienvenido. Gracias a ustedes. Sí, Panamá Posible es un movimiento que nace en agosto-septiembre de este año con la concepción de que había mucha gente que no le interesa estar en un partido, pero sí le interesa seguir a un candidato. O sea, el panameño sigue a la figura. Panamá Posible aglutina gente que no está en partidos, gente que está en partidos. Tenemos gente de todos los partidos. Cuando te digo todos los partidos establecidos, tenemos gente. Y tenemos mucha gente independiente, mucha gente no inscrita en los partidos. ¿Cuánta gente conforma ese movimiento? Hombre, nosotros tenemos una lista de 5,000 y pico de personas en 3 meses. Es como el Team Martín. Es un poquito más grande que el Team Martín, literalmente. Esto no te estoy contabilizando a las personas que están solamente en el app. Tenemos un app que se llama Panamá Posible, donde la gente puede inscribirse, puede participar, puede interactuar, pueden decir lo que gusten. Eventualmente ahí van a discutirse propuestas, van a discutirse ideas. La idea de Panamá Posible es que nosotros podamos canalizar no solamente la campaña, que es la parte normal, tradicional, sino que podamos hacer preguntas, que podamos hacer consultas. Hasta acabamos de terminar el primer paso de las consultas, donde habían 22 comisiones y subcomisiones que se redujeron en 12 y se le presentó al candidato la semana pasada una serie de un poquito más de 100 propuestas, ideas concisas. O sea, qué hacer en cada una de estos temas. Sí, okay. Eso va a fortalecer el plan de gobierno. Que todavía no lo conozco. No, pues están trabajando. Nosotros acabamos de entregar el miércoles las propuestas populares, por así decirlo, las consultas que se hicieron con la gente. Todavía se sigue enriqueciendo y ahora esas mismas consultas se van a ir a consultar, a preguntar, vamos a ir a visitar gremios y sindicatos alrededor de todo el país y una vez el proceso se haya terminado, que ya está empezando, se le entrega todo al plan de gobierno que debe enriquecer con nuestra información, con nuestro aporte, el plan de gobierno tradicional como los que normalmente se hacen. Ese proceso que usted me está mencionando, ¿cuánto tiempo toma? Nosotros empezamos en el mes de noviembre, octubre, noviembre. Lastimosamente las manifestaciones tuvieron una incidencia porque todo se tuvo que hacer virtual, pero ya diciembre y enero nos estuvimos reuniendo hasta una semana antes de la entrega. Eso lo que hizo fue que la gente se conociera y la gente pudiera aportar. Tenemos gente de todas las áreas que tú te puedas imaginar. Tenemos los 7 grupos indígenas de Panamá representados en la comunidad indígena. La pregunta iba dirigida a entender. Ustedes ya entregaron esas ideas o propuestas. Sí. Pero dice que van a afinarlo para después entregar un plan de gobierno enriquecido o no entiendo bien. El plan de gobierno es otra área. El plan de gobierno lo está liderando, por ejemplo, Alberto Alemán Subieta y Gisela Porras. Son los que lideran el equipo de plan de gobierno. Pero ¿cuándo van a dar a conocer eso? Lo que no entiendo es cómo se pretende que unos meses antes de una elección presidencial podamos tener un escrutinio claro de los planes de gobierno de todos los candidatos. Pero yo creo que Martín ha sido el único y el primero y el único que ha hecho esto que estamos haciendo, en la que se le consulta a la gente qué le gustaría que sea considerado en el plan de gobierno. La campaña empieza el 3. Aunque ya lo tuviéramos, no se puede publicar y no se puede promocionar nada hasta el 3 de febrero. El 3 de febrero Martín tendrá una serie de ideas y propuestas que son las que van a hablarse y se van a trabajar en el plan de gobierno. A ver, lo primero a entender es,
las propuestas que ustedes entregaron, ¿no? Me imagino que aglutinan siempre ciertos temas de mucha envergadura en el país. ¿Dice cómo se van a resolver? ¿O nada más dice, les preocupa el empleo, les preocupa la falta de atención de salud? O sea, ¿qué es eso? No, hay ciertas ideas como por ejemplo la lucha contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción, que esa comisión fue liderada por Juan Antonio Tejada, que tiene una gran experiencia en corrupción y transparencia, se hacen ideas específicas de qué es lo que se puede hacer para fortalecer. Ojo, la ley de transparencia fue creación de Martín Torrijos y el Partido Popular. En aquel entonces en la Asamblea estaba Rubén Arosemena. Acuérdate que hubo un decreto por el Partido Panameñista que cercena la ley y no es hasta el 2004, cuando Martín asume la presidencia, que se vuelve a fortalecer la ley de transparencia que sigue estando vigente. La ley de contrataciones públicas tiene que hacerse ajustes, habrá que quitar y habrá que poner. La idea es que la gente sepa y entienda qué es lo que se quiere para que haya transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué van a hacer para que haya transparencia? Cambiar las leyes. Ha habido 14 modificaciones de exenciones desde que Martín salió de la presidencia en el 2009 hasta la fecha, 14 o 16. La idea es que las que no se necesitan, las que no pueden ser, que sirven sencillamente para poder hacer una contratación directa, se eliminen, se corrijan las cosas que no funcionan. A ver, vamos a hablar en serio, Juan. Estamos hablando en serio. Si serio. realmente van a tener un papel protagónico con la lucha anticorrupción, van a tener que cambiar la estructura de ANTAI. ¿Lo van a hacer y a quién van a poner? ¿Cómo se designaría esa persona? Pues si me vas a decir que la va a designar el Ejecutivo, no le voy a creer nada. Entre las propuestas que hay una fórmula para hacer un cambio en la ANTAI y en todo lo que tiene que ver con transparencia. Eso se está considerando, igual que se está considerando en cambios en temas de educación, cambios en temas de género. Por ejemplo, ya Martín lo adelantó el miércoles. Esa ley que las mujeres las matan con una boleta de alejamiento en la mano, eso se tiene que cambiar. Eso no puede seguir funcionando porque no funciona. Sí, a ver, vamos a hacer la pausa. Una pausa y volvemos, no se vaya. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy converso con Juan Macay. Él es el líder del movimiento Panamá Posible o Panamá es Posible. Panamá Posible. Panamá Posible. Juan, ¿cuál es la posición del movimiento con respecto al tema de minería? Martín fue bien claro, ha sido quizás el más claro y el más firme en toda su posición. No estábamos de acuerdo con el contrato minero porque no rendía los beneficios ambientales y económicos para el país. Y esa sigue siendo la posición de Martín. Pero no la de Martín, pregunté la del movimiento Panamá Posible. Nosotros respaldamos la posición de Martín Torrijos en eso. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la decisión de que el contrato no era beneficioso para Panamá es la correcta. Se hicieron los estudios, se hicieron las preguntas, se hicieron las consultas y ese fue el resultado. ¿En qué cosas difieren con Martín, por ejemplo? Tendría que sentarme a pensar. En este momento hay a lo mejor estilos que no estamos acostumbrados a hacerlo porque tenemos mucha gente que no es de partido. La gente de los partidos tradicionales tienen un esquema de formación y un esquema de ejecución quizás diferente al hombre del común. Yo siempre me he quedado con una duda. O sea, el señor Martín Torrijos es una persona que ha gobernado con el PRD anteriormente. Las personas que usted me muestra, que usted me nombra ahorita en el programa, son gente que ha estado con él en el gobierno anterior. Son figuras que yo conozco del gobierno anterior. Gisela Porras, el señor Alemán Zubieta, el señor Juan Antonio Tejada, que fue defensor. De alguna manera son familiarizadas esas personas. ¿Con quién va a gobernar Martín? ¿Con el PRD? ¿Con quién va a gobernar él? Martín va a gobernar con los mejores. Juan Antonio nunca ha sido PRD. Alemán Zubieta, que yo sepa, nunca ha estado en el PRD. Yo no he estado en el PRD nunca en ningún partido. Tenemos personas como Julia De Santis que no ha estado en el PRD. Y no sé si esas son las personas que Martín va a escoger. Eso es una decisión que va a tener él con su gabinete o cuando vaya a conformar su gabinete. Yo creo que Martín lo ha dicho, yo voy a gobernar los mejores, no importa de dónde sean. No necesariamente tiene que ser PRD. Cuando tú vas a las reuniones de Panamá Posibles, te encuentras con gente que fueron fundadores de RM, gente de Cambio Democrático, hay panameñistas, hay PRD, sí los hay Partido Popular. Nosotros sumamos, nosotros agregamos valor
a las cosas que queremos proponer. Bueno, entonces el valor agregado que va a tener su movimiento con respecto a la solución de la Caja de Seguro Social y a temas estructurales del país, ¿cómo se va a entender? ¿Cuál es el valor agregado que ustedes están aportando con respecto al tema de la Caja de Seguro Social? ¿Cómo le están aconsejando a Martín atenderlo? Principalmente, ya él sabe, ya lo hizo una vez y no le tembló la mano para hacerlo. Pero hay que sentarse, hubo cosas hay que no. sentarse con la Asamblea, quien sea que salga electo. O sea, el Ejecutivo solo no lo puede trabajar. Y eso es una realidad, porque es una ley. Las leyes tienen que pasar por la Asamblea. En ese aspecto. Ojalá los panameños tomemos la conciencia de que elijamos a quienes van a defender los intereses de las personas, de manera que cuando el Ejecutivo presente las sean paramétricas o no paramétricas, si es la edad, si es la cuota, si hay que el Estado tiene que sacar una plata de endeudarse para poder fortalecer, lo que sea que se esté al final acordando, que eso es parte de lo que hizo la Comisión de Economía y la Comisión de Salud, eso lo va a tener que llevar a la Asamblea. Sí. Y ahí es donde se va a tener que descubrir quién tiene los pantalones, quién tiene la experiencia y por cuál es el camino. Pero y a mi juicio el único que lo puede hacer es Martín. A ver, Juan, creo que más que pantalones, hay que tener una consulta ciudadana que pudiera entenderse de alguna forma que emane de la necesidad de los ciudadanos. Todos nosotros tenemos ganas de jubilarnos con mejor dinero. Algunos no quieren pagar más, otros sí estamos dispuestos a pagar más, con tal de tener un mejor monto de jubilación. La verdad, yo sí estaría dispuesta. Y otros que quieren mejor atención de salud. O sea, que es un complejo grande. Entonces, ustedes tienen que llegar con una propuesta clara y definir. Miren, nosotros queremos un diálogo tripartita o vamos a volver a ampliar el diálogo. ¿Cuál va a ser el mecanismo de consulta? Yo creo que el mecanismo de consulta en parte se hizo con la concertación, otra parte se hizo con el diálogo, el pacto del Bicentenario. Ágora, y se van a tomar esas ideas que no son de Ejecutivo, fueron hechas por la población, cientos de miles de... Se van a tomar. No todo lo que se propuso se puede hacer, hay que ser realistas, hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Y hay cosas que se van a hacer que no van a gustarle a la gente. Y no importa qué candidato venga, si te dice que van a tener que tomarse medidas, que todo el mundo le va a gustar, está mintiendo, no vote por esa persona. No, además hay una cosa importante. Empezando, necesita capital político para poder hacer este tipo de reformas estructurales porque son muy dolorosas para la población. Hay muchos sectores opuestos para que esto ocurra. ¿Cómo van a consensuar? O sea, ¿cuál es tu idea? Tú, Juan Maca, yo no te estoy diciendo que me digas ahorita a Martín cómo le va a hacer porque es injusto pedir eso. Pero ¿cómo le dirías tú que lo haga? Hombre, si yo le tuviera que recomendar a Martín, yo le diría que una vez ganemos en las elecciones el 5 de mayo, él tiene que llamar a toda la gente con la que él compitió y sentarse y decir, vamos a trabajar, vamos a conversar. El gobernante soy yo, pero necesito escuchar. Y eso es algo que caracteriza a Martín. Martín le gusta escuchar, Martín le gusta preguntar. Hay quienes lo critican de que pregunta demasiado y consulta demasiado. Hombre, hay una frase por ahí que creo que era de su papá, dice que quien más se equivoca, quien más escucha, menos se equivoca. Quien menos se equivoca es el que más consulta. Entonces, yo creo que Martín ha seguido esa política. Y por eso es que muchas personas nos podemos acercar y le recomendamos cosas a Martín. A mí me consta, ojo, yo le he dicho, Martín, me parece esto, esto y esto y esto. Él puede gustarle o no puede gustarle y me lo dice. Juan, esto no nos conviene por esto me conviene por esto, vamos a tomar esto. Sí, o sea, tú hablas mucho con Martín. Yo hablo, me lo encuentro. No es que sea del círculo cero de Martín, pero sí tengo acceso a él. No me digas que tiene un círculo cero, porque vamos a Bueno, el círculo más allegado a él, pues vamos a ponerlo de esa manera. La constituyente paralela, en su visión, o sea, fíjate que estamos hablando temas muy fuertes. Caja de Seguro Social, constituyente paralela, reformas educativas, son temas que levantan pasiones en las calles. ¿Crees que se puede hacer una constituyente y de qué tipo? Bueno, la Constitución contempla una sola constituyente, que es la constituyente paralela. Martín ha sido el último que, sin ser presidente, propuso reformas a la Constitución en conjunto con el gobierno panameñista, que la presidenta Moscoso, que iban saliendo y se rehicieron varias reformas a la Constitución. Al día de hoy no se ha tomado una decisión de qué es lo que se haría. Sin embargo, si yo tuviera que recomendarle al candidato, yo le diría,
hombre, consideremos las dos asambleas, en un principio cambiemos estructuras básicas y fundamentales, que son las que asustan a la población. Y después de eso, entonces podemos convocar, tomando la información del Pacto del Bicentenario, de la Concertación Nacional, y proponer diferentes fórmulas para constituir una constituyente paralela. Adelita, tenemos un problema los panameños. No confiamos en nadie. En nadie. Después de lo que nos ha pasado, estamos en hartos. nadie. Entonces Martín tiene que entrar con credibilidad y tiene que generar confianza. Yo creo que Martín hoy como candidato es el candidato que más credibilidad y más confianza tiene. En realidad usted ha dicho algo muy cierto. No confiamos en nadie. Estamos ya muy ciscados. Lo que nos dice luego no se cumple o no tienen la forma de cumplirlo. Vamos a la pausa. Me gustaría, ya que lo tengo enfrente, un poquito de análisis político, ¿se podría? Vamos a hacer la pausa. Regresamos con esas ideas. Oiga, hay un tema básico, importantísimo para evitar que todos caigamos después en manos del crimen organizado. Digo caigamos porque, si bien es cierto, ya hemos tenido un gran trecho avanzado, o ellos han tenido un gran trecho avanzado, no hemos podido hacer lo suficiente para contenerlo. La narcopolítica, Juan. O sea, yo me imagino que ustedes deben de saber que en este momento hay cargos populares en el país que no responden necesariamente a los intereses de la población, sino a otros intereses, entre ellos al del crimen organizado. ¿Qué pasa? En algunos casos no pueden ser juzgados porque tiene que ser un ente especial que los juzgue. En otros casos hay temor, hay infiltración en los órganos judiciales. ¿Cómo van a combatir esto? Si yo fuera a recomendarle algo, yo diría tenemos que tener mano firme, mano dura. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Eso es una realidad. Tomamos países como México, como Guatemala, como Honduras, como Colombia, Venezuela, Ecuador ahorita, ¿qué me dices? Ahora, Perú, Bolivia, donde la narcopolítica está infiltrada en todos los niveles de la... Oiga, aquí escogieron a un comisionado, varios comisionados y subcomisionados de la Policía Nacional, y cuántos más de bandos medios y hacia abajo que eran parte de las estrategias del crimen organizado. Gente de alto rango que llamaba a los pandilleros a decirle, van para allá, piérdanse, y cuando llegaban no encontraban a nadie. Claro. Hay gente en diferentes órganos del Estado que están, no es que estén infiltrados, el narcotráfico los tiene comprados. ¿Sabes por qué? Porque le permitieron plata en la campaña y ahora están pagando favores. Bueno. Y como se dieron cuenta que es un buen negocio, hombre, se han metido. Y más claro no lo puede tener, porque eso sucede en todos los barrios. La forma en que el narcotráfico se infiltra en la política es con las estructuras de las redes sociales, no del WhatsApp, no, de la red, del tejido social, de la comunidad para apoyar a tal o cual candidato. Y cuando llegan y suben, les cobran. Martín ha sido bien claro. Martín dijo recientemente, dice, yo no le voy a deber mi presidencia a ningún grupo político ni a ningún grupo económico. Bueno. 1. 2. En la campaña de Martín, que yo sepa, y Juan Macay, yo creo que sigo teniendo la credibilidad como la que tiene mi candidato, no hay infiltración de la campaña política formal y no formal. Pero en el PRD sí se ha hablado de narcopolítica, igual que algunos otros partidos, ojo. Sí, ojo, el hecho de que Martín sea PRD no significa que el PRD, cuando él fue secretario general y dirigió el partido, es el mismo clase del PRD que tenemos hoy. Esa es la razón por la que la quieren votar. Lo quieren votar. Y por Yo eso, digo que le harían un favor votando. Obviamente. Y a la doctora Torne la quieren votar. Y a mucha gente que está con Martín la quieren votar. Oye, han votado yo no sé cuántos funcionarios públicos por el simple hecho de haber dicho en alguna reunión social, es que yo voy a votar con Martín, no importa que estoy trabajando para el gobierno. Por cada uno que votan, pierden 10 o 15 votos. Bueno, eso ya es un análisis. Ahora yo quisiera entrar en eso, porque usted vino hace un año casi. Le agradezco que regrese, la verdad. Sí, cómo no. Y nos estaba hablando de que en ese momento usted me dijo, yo no creo que Martinelli sea candidato. En ese momento estábamos hablando de la actualidad política. Nadie lo soñaba. ¿Usted se mantiene en esa premisa? Yo me mantengo y sigo sosteniendo, lo he escrito, lo he dicho.
¿Por qué está tan seguro? Porque la justicia tiene que hacer su trabajo. A él se le ha comprobado toda clase de crímenes. Sus hijos lo delataron. Dijeron que ellos habían hecho lavado de dinero para beneficiar a su papá. No puede ser que... A mí me enseñaron algo, Adelita. Si tú estás en la mitad, todos los demás están vestidos de negro, tú estás vestido de blanco, lo más probable es que el que está mal vestido eres tú. No puede ser que todo el mundo esté equivocado y el único que esté en lo correcto es él. Pero, entonces, a él se le ha comprobado afuera y adentro que es culpable. Si él, bueno, falta un recurso que está en la Corte, que debemos esperar a ver qué es lo que va a salir de ahí. Mientras tanto, tiene que presumir todo, aunque haya dos las dos condenas existen, de un tribunal inferior y un tribunal superior. O sea, se le puede decir que es culpable. Ojo, que si la Corte Suprema le acepta el proceso de casación, lo único que va a hacer, lo más probable, es demorar el proceso y le va a permitir correr. Eso es lo único que va a pasar. Y si corre y gana, ¿qué pasa? Si nosotros creemos en la institucionalización, en la que yo creo que él no contribuyó mucho en su periodo, en su lustro, como fue presidente, la Corte Suprema tiene que hacer su trabajo y en el momento que sea, va a tener que decir no puede ejercer cargo público. Porque eso le tocaría a la Asamblea. Porque ya él, si llega a ser presidente, quien lo juzgaría La Corte Suprema de Justicia. Asamblea. No, señor, es que él ya no lo van a juzgar. La Corte Suprema de Justicia lo único que va a hacer es admite o no el proceso de casación. O sea, ratifica el cargo ya, pero ya fue juzgado, él es cosa juzgada. No, me expresé mal, vaya. El caso pasa de la Corte a la Asamblea, porque esos son los entes No, porque que están eso es para encargados. juzgarlo, ya la Corte no lo tiene que juzgar. Porque ya no hay un juzgamiento. Pero entonces, ¿crees que el caso tiene que terminar en la Corte? Sí, tiene que terminar, y yo creo que va a terminar más pronto que tarde. Yo creo que la no aceptación de la casación sencillamente tiene que decir no aceptamos el proceso de casación por las razones que la Corte decida no aceptarlo, y hasta ahí acabó, ya no hay más recursos después de eso. Si eso es ahí, ya se acaba. Ahora, ¿usted cree, por ejemplo, y esa es una de las razones por la que Martín Torrijos está siendo atacado hoy? Porque saben que va de segundo lugar en todas las encuestas, inclusive en la que él mismo, en la que él acaba de publicar, está pegado y está en un porcentaje de error. Pero todas las demás campañas lo están atacando. ¿Por qué? Porque va de segundo. Pues acuérdense que esto es, lastimosamente creen que atacando a uno ellos suben y esa situación a los ciudadanos no nos aporta nada. En lo más igual, mínimo. ¿Verdad? Ahora, la otra cosa es, ¿usted cree que para esta elección haya una polarización de candidatos? Yo creo que va a depender. Vamos a suponer que Juan Macay se equivocó y su proyección de hace un año que decía que Martinelli no iba a ser candidato, vamos a suponer que Martinelli sea candidato. Yo creo que la población va a buscar. Acuérdate que en su mejor momento él estaba como en 38% últimamente. Ahora está en 33% según la propia encuesta que ellos promueven. Entonces, eso quiere decir que hay un 67% de la población que no está de acuerdo con Martinelli. Eso va a hacer que quien logre polarizar la mayor cantidad de ese voto, que necesita 35-40%, es el que va a ganar la elección. Entiendo. O sea, que puede estar reñida. Juan, muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de esto más adelante, porque me encanta hablar de hipótesis políticas. A ver. Gracias, de verdad, Juan, por estar con nosotros. Juan Macay, del Movimiento Panamá Posible. Y a usted mil gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.